Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. En el programa del día de hoy hablaremos de derecho laboral. En esta jornada de Cátedra Jurídica hablaremos de lo que es el contrato de trabajo, las modalidades de contratos de trabajo, la jornada laboral, prestaciones laborales, derechos adquiridos, la forma en que se computan. También vamos a hablar de las diferentes formas en las que se termina el contrato de trabajo y muchos temas de interés vinculados a la relación entre trabajadores y empleadores. Para esta cátedra jurídica tenemos como invitado a un especialista en derecho laboral, al licenciado Martín Bretón, quien fue viceministro del Ministerio de Trabajo, también fue asistente del ministro de Trabajo durante el tiempo en que se produjo la reforma del Código de Trabajo, ha ejercido durante toda su vida en el ámbito del derecho laboral, tiene varias especializaciones, tiene una maestría en administración de empresa, especializaciones en derecho del trabajo, en universidades nacionales y universidades extranjeras. Manténgase ahí en sintonía y en breve iniciamos esta cátedra jurídica dedicada al derecho laboral. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Damos inicio a la entrevista, una entrevista centrada en derecho laboral y para ello contamos con un tremendo especialista en derecho laboral, nuestro querido amigo Martín Bretón, quien además de ser un tremendo abogado, toda su manera de proceder, de actuar, su carisma natural, llena de encanto cuando se le escucha hablar de cualquier tema e inclusive de los temas tan densos como son los temas de derecho y especialmente de derecho laboral. Gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenido, Martín. Muchas gracias, Manuel. Agradecido a que los radio escucha y los televidentes, porque estamos aquí ya en la Claro, multimedia, nos acompañan aquí en esta conversación entre amigos, porque Manuel, tú y yo fuimos compañeros de piso, así es, hemos por buen sido, tiempo. hemos sido compañeros de piso porque la oficina estaban juntas. También hemos compartido también las partes un poco políticas Así es, y también compartimos este amor por el derecho. así es, así es. Martín, vamos a comenzar, vamos a entrar al grano. Muchos de los oyentes tienen ahí la lista llena de preguntas y sobre todo vamos a comenzar a explorar el concepto de lo que es el contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un contrato que se realiza entre un trabajador, que es la persona física que presta un servicio, normalmente a un empleador, que puede ser una persona moral o una persona física. Y la diferencia entre un contrato normal, civil, y un contrato de trabajo es que el contrato de trabajo es el contrato que realiza un trabajador bajo la subordinación de su empleador. Por tanto, la definición simple, más simple de contrato de trabajo es el contrato que regula la relación en quien presta un servicio subordinado y aquel a que el servicio es prestado. Entonces, ahí para aclarar a los que no son quizá tan especialistas o no saben tal vez de derecho a profundidad, cuando hablamos de personas morales, hablamos de las sociedades como un concepto general para simplificar, y de las personas físicas somos cualquiera de nosotros, que puede ser empleador de una persona que presta su servicio de manera subordinada, que es el trabajador. Eso es correcto. Entonces, este contrato se confunde muchas veces con otros contratos. A veces hay quienes no pueden percibir la diferencia cuando se da un mandato, un contrato de mandato para realizar una labor, una actividad determinada, o se confunde con el contrato de empresa o el contrato de obra. O sea, ¿cómo yo sé que no es un contrato de mandato, que no es un contrato de obra y que se trata de un contrato de trabajo? Sí, bueno, un poco para hablar de los términos también. Ujú, Em, los términos que utilizamos actualmente es trabajador, refiriéndose a la persona que presta el servicio, y empleador, a quien le prestan el servicio, manda y paga el salario. así es, Pero anteriormente, un poco para, tal vez si hay una claro. población que no está escuchando, que no es muy experta en el tema, antes en el Código de Trabajo antes se hablaba de obreros y empleados. Obrero el que realizaba una labor eminentemente material, manual, y empleado el que hacía un trabajo de oficina. En sentido general, eso es trabajador. Y antes, a lo que hoy llamamos empleador, antes le llamamos patrono, y aquí ahora le llamamos empleador. Y esa pregunta, contestando a tu pregunta,
sobre qué diferencia el contrato de trabajo de otro contrato. Evidentemente hay muchos tipos de contratos donde una persona presta un servicio y el otro lo paga. Cuando una persona va al médico, si no hay seguro de por medio, una persona va al médico, el médico lo atiende, el médico presta un servicio personal y el paciente paga por ese servicio. La diferencia entre este trabajo del médico con el paciente con respecto al trabajador y el empleador es que el médico, cuando ejecuta su trabajo, lo hace de manera independiente, mientras que el trabajador recibe órdenes, está subordinado a su empleador y por tanto al estar subordinado al empleador debe guardar una serie de instrucciones que el empleador le va a dar con relación a la forma de prestar su servicio, y por eso llamamos a esa persona que está prestando un servicio de manera subordinada, llamamos trabajador y lo protegemos con una serie de derechos que contempla la legislación laboral. Hay situaciones que son muy particulares y que quizá esa línea se pone muy fina. Hay muchas situaciones, por ejemplo, los que prestan servicio de soporte informático. En muchas ocasiones le hacen un contrato de servicio y le dicen, bueno, yo te voy a pagar, pero tú tienes que venir, es un contrato de servicio, pero tú tienes que venir de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y tiene que estar aquí fijo durante la semana completa. Ahí podemos llamarle que es un contrato de servicio o un contrato de trabajo. Bueno, ahí ya nos estamos metiendo rápidamente en temas un poco profundos del derecho. Eh, Evidentemente, la subordinación es el elemento esencial del contrato de trabajo. Cuando un trabajador está prestando un servicio de manera subordinada, tiene toda la protección laboral y de seguridad social. Si presta un servicio y no hay subordinación, no tiene la protección laboral ni tiene la protección de seguridad social para los trabajadores. Por tanto, el determinar si una persona está subordinada o no es básico, es esencial en el mundo del derecho del trabajo y de la seguridad social para los trabajadores. En ese sentido, podemos decir que hay unos elementos, unos parámetros básicos que ayudan a determinar si una persona está prestando un servicio subordinado o no. Estos parámetros, en sentido general, son 6 parámetros. Uno tiene que ver con el lugar de trabajo. Si la persona presta servicio en un lugar propio del trabajador, se supone que no es trabajador porque él mismo está prestando servicio en su propio espacio físico. En su propio espacio físico. Si tú quieres, para compararlo, sería bueno comparar un trabajador normal, o vamos a poner un abogado que trabaja para una empresa, un abogado que trabaja para un banco y un abogado que tiene su servicio en un bufete propio que tiene clientes y ejecuta trabajo. Es decir, vamos a tener 2 personas que están haciendo lo mismo, abogados, uno en un banco interno y otro en su propia oficina. Entonces, con respecto al lugar de trabajo, el que trabaja en el banco trabaja en el domicilio del banco, mientras que el que presta servicio de manera independiente lo hace en su propia oficina. Por tanto, ahí es muy fácil saber cuándo uno es trabajador o no. El otro concepto es horario de trabajo. Si la persona cumple un horario de trabajo, se presume que es trabajador. En cambio, si no cumple un horario de trabajo, se presume que no es trabajador. Esto no implica que pudiera ser que un no trabajador cumpla horario. Claro. Y eso lo vamos a ver ahora, claro, porque son todos los parámetros. Uno tiene que hacer ese ejercicio y ver si de todos los parámetros, cuántos se cumplen y cuántos no. El tercer parámetro, que es muy importante, es el suministro de materiales, herramientas, materia prima con que la persona presta su trabajo. Si la computadora, los libros, los utensilios que utiliza la persona para trabajar, lo compra el que recibe los servicios, el supuesto empleador, entonces la persona es trabajador. En cambio, si lo compra el propio trabajador, la persona que está prestando servicio, entonces no es trabajador y no hay subordinación. El cuarto elemento es la exclusividad. Si durante el momento que está prestando servicio, por ejemplo, si es una persona que está trabajando toda la mañana o mañana y tarde, porque puede ser que en la noche tenga otra cosa y mucha gente hay aquí el pluriempleo, pero vamos a suponer que una persona esté trabajando para un cliente determinado en un determinado momento. Si solamente trabaja para ese cliente,
podemos presumir que es un trabajador de ese cliente que es su empleador. En cambio, si trabaja para múltiples clientes y tiene la libertad de en ese mismo momento ir a trabajar con otra persona, se presume que no es trabajador y que es una persona independiente. El quinto elemento, y muy importante, es que si tiene un personal propio que paga el mismo trabajador. Y esto es lo que llamamos es si hay ausencia de personal dependiente que paga el que presta los servicios. Por ejemplo, si el que presta los servicios, el abogado que presta servicios en su propia oficina, tiene trabajando para él, que él le paga, secretaria, paralegal, mensajero, otros abogados. Por tanto, esa persona se presume que es un trabajador independiente y no es un trabajador subordinado. En cambio, un abogado de un banco tiene personas que están trabajando para él, secretaria, pero no la paga él, la paga el banco. Tiene tal vez un paralegal que no la paga él, la paga el banco. Por tanto, hay ausencia de personal dependiente y por tanto, ahí estamos en un caso de que esa persona puede presumirse que es trabajador. El sexto elemento, y ya no tiene que ver exactamente con subordinación, más bien es parte de un segundo elemento del contrato de trabajo, que es la remuneración. La remuneración, sabemos que por mandato de la ley y lo usual es que los trabajadores reciban cada cierto tiempo, cada periodo de tiempo, su salario. Y normalmente ese salario, es un salario igual. Es decir, un trabajador normalmente recibe un salario igual, que va a recibirlo cada mes, cada quincena, cada 2 semanas, cada semana o cada día si trabaja por día. En cambio, una persona independiente puede ser que reciba un pago hoy. Por ejemplo, hoy estamos a 7 de abril, lo que sea, o 7 de abril. 7 de abril. 7 de abril, cuando sale. En abril, pero puede ser que cobre la próxima vez cuando presente factura en 2 meses, en junio o en julio. Es decir, no tiene esa periodicidad que tienen los trabajadores. Igualmente con el monto. Normalmente un trabajador recibe un monto fijo, mientras un trabajador independiente, dependiendo del trabajo, va a ganar más o ganar menos. Todo esto son parámetros. Ustedes van a ver que en una relación independiente, donde hay un cliente y una persona que presta un servicio, puede haber alguno de estos elementos. Lo importante es ver todo en contexto y si hay la gran mayoría de los elementos que hemos mencionado, es un trabajador. Y todos estos elementos son importantes, sobre todo para saber si entra dentro de la protección del Código de Trabajo o no. Si es un contrato de trabajo, efectivamente, bajo ciertas condiciones, tiene una protección y hay algunos derechos que acumula ese trabajador, que en ese caso así se le llamaría, y no los tendría si está bajo alguna otra modalidad de contrato. Entonces vamos a ver, antes de entrar a esa parte, que será otro de los segmentos, ese conjunto de derechos que se deriva de un contrato de trabajo, vamos a ver, analizar los tipos de contrato de trabajo. Hay trabajadores que vienen por una estación, porque se trata de un cultivo específico, termina la temporada y se va. Hay otros trabajadores que lo contratan para hacer un trabajo que dura 5 años, 3 años, 6 meses, 7 meses, se terminó y ahí terminó el contrato de trabajo. Pero hay otros que tienen una vocación de duración. Quisiera un poco que nos hablara de esas modalidades, cómo se llaman y cuáles son las consecuencias de cada una de esas modalidades de contrato de trabajo. Yo quiero, antes de responderte esa pregunta, un poco para la respuesta anterior también. Perfecto. Decirte que todos estos parámetros son los parámetros clásicos Claro. del derecho del trabajo, del contrato de trabajo normal. Hay nuevos parámetros, Claro. con la nueva tecnología hay una serie de nuevos parámetros que en otros países Que lo vamos a ver en otro programa. Se están utilizando y para muchos expertos que posiblemente nos estén oyendo, Claro. expertos, colegas que son expertos en la materia, posiblemente hay otros parámetros que se pueden utilizar, por ejemplo, si está insertado en la estructura de un negocio que no lo está dirigiendo, si puede poner el precio a su salario y todas otras cosas, pero esos son otros parámetros que todavía en nuestra República Dominicana no tiene el desarrollo. Contestando a tu pregunta a los tipos de contratos, es importante en cada momento determinar qué tipo de contrato hay, porque dependiendo del tipo de contrato, al momento de desarrollar el contrato, habrá unos derechos y no habrá unos derechos. Por tanto, es esencial, primero, determinar si hay contrato de trabajo para que se aplique el Código de Trabajo. Claro. Y ya
sabemos, están los tres elementos: prestación de servicios, remuneración y subordinación. Ahora lo segundo que toca es ver qué tipo de contrato. Existen básicamente a nivel internacional y en República Dominicana igual, existen básicamente dos tipos de contratos de trabajo. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, que en República Dominicana lo llamamos contrato de trabajo por tiempo indefinido, y el contrato de trabajo por tiempo determinado, que en República Dominicana hay diferentes tipos de contratos por tiempo indeterminado, como el que tú señalaste en la pregunta, por ejemplo, el de un trabajador que viene a hacer una labor puntual, que nada más va a durar un momento y se sabe que nada más va a trabajar por ese momento y cuando se ejecuta esa obra ya terminó el contrato. Es un contrato de obra o servicio determinado. Igualmente está el contrato de trabajo por cierto tiempo. Viene una feria agropecuaria, en la feria ganadera, va a durar 15 días la feria agropecuaria y una empresa determinada va a montar ahí un stand, va a vender algún producto, va a vender comida y en ese stand, por la feria, contrata un personal. Ese personal que se contrata ahí se sabe que la feria va a durar 2 semanas, que no va a durar más. Entonces ese personal obligatoriamente va a hacer un contrato de duración determinada porque el tiempo de la realización del trabajo tiene un tiempo limitado, como bien lo señala el Código de Trabajo, y ese pasa la feria. También puede ocurrir en los casos de los cargos de alta gerencia, en los que se estipula un tiempo determinado por seguridad incluso del trabajador. Pero ya es otro tema que vamos a hablar un poquito. Lo vamos a hablar al final de esto, pero en los contratos por cierto tiempo, en los contratos de cierto tiempo, hay otros aparte de este, que es, por ejemplo, cuando se contrata un trabajador, cuando va a sustituir a otro. Hay un trabajador que se enferma. Claro. Y mientras está enfermo el trabajo se contrata a otra persona. O para cubrir o para cobrar una licencia de maternidad o unas vacaciones. Así es. Entonces, ese trabajador que entra a cubrir la ausencia de otro sabe que cuando venga la otra persona va a dejar su trabajo. Ese es un contrato por cierto tiempo. Entonces, para ver el fin práctico de esta clasificación, porque estamos teorizando. Ahora, ¿cuál es el interés de saber si es un contrato por tiempo indeterminado? Y distinguirlo de un contrato por tiempo determinado o uno estacional. ¿Por qué es importante saber el tipo de contrato que es? Porque los contratos de duración determinada, cuando terminan, no hay que pagar prestaciones laborales. Porque no hay un daño causado al trabajador. Atención aquí, ¿eh? Es decir, si yo estoy haciendo una construcción y yo estoy haciendo un edificio y yo contrato a un trabajador para que sea el sereno de la construcción. Una vez terminada la construcción, el trabajador sabe que al final se va a tener que ir. Y entonces esa terminación no es por la voluntad del empleador, sino porque se acabó la obra. Entonces ahí no hay que pagar prestaciones laborales porque las prestaciones laborales son un pago de una compensación por los daños y perjuicios causados al trabajador por culpa de que el empleador lo dejó sin trabajo. Eso lo vamos a analizar en otro segmento, estos detalles de lo que son las prestaciones laborales y su diferencia con los derechos adquiridos. Pero continuando en el hilo de esta conversación, hay situaciones que se plantean. Hay, por ejemplo, empresas que subcontratan a otra y esa otra empresa tiene a su vez trabajadores. Que ocurre mucho en el ámbito de la construcción. Resulta que la subcontratista es una empresa insolvente y ha dejado a los trabajadores sin pagarle sus derechos y sin pagarle prestaciones laborales, no obstante haberse extinguido el contrato de trabajo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se le puede recomendar a esos trabajadores que están en esas condiciones? La subcontratación de personal es un tema de bastante vigencia en el derecho del trabajo, no solamente en República Dominicana, sino hasta en muchos países de Latinoamérica, sobre todo. Pero aquí, en nuestro país, eso no es gran problema. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo Dominicano señala lo siguiente. Es empleador aquel que tiene la capacidad económica y técnica para responder frente a sus verdaderos trabajadores. Entonces, si hay un subcontratista, un maestro, albañil o un maestro electricista o cualquier otro supuesto subcontratista, pero que no tiene la solvencia económica y técnica para responder a los trabajadores, esa persona simplemente es un intermediario y va a responder el que ha contratado. Por tanto, en nuestro país eso no es un gran problema, simplemente el trabajador va a poder demandar tanto al supuesto empleador, el contratista, como al que lo empleó,
que es el cliente, ya sea la compañía de ingenieros o cualquier compañía que haya subcontratado parte de la obra que está haciendo. Martín, vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a anunciar algunos de los temas que vamos a discutir en el siguiente segmento. Interesantísima tus explicaciones, muy claras y contundentes, con muchos ejemplos. Pero vamos a hablar de algunas situaciones que se plantean en el derecho práctico cuando una empresa compra otra, qué ocurre con los trabajadores, si se mantienen dentro de la estructura, cuando una empresa traspasa a otra un trabajador, qué se hace, cuáles son los derechos que tiene este trabajador, si tiene alguno, pero por igual, un tema que es álgido en nuestro país, que es la jornada laboral y todos sus matices dentro de ello, el tema de las horas extras, el cómputo de las horas extras. Por igual, en el siguiente segmento trataremos de abordar, si no en el tercero, las consecuencias de la terminación del contrato de trabajo. Manténgase en sintonía, estamos aquí con un especialista de verdad en derecho laboral, el licenciado Martín Bretón. En breve, continuamos. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z. Tenemos a Martín Bretón, licenciado Martín Bretón, especialista en Derecho del Trabajo. A él no le gusta darse su bombo, pero yo sí se lo doy, porque también es vicepresidente mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y un largo rosario de posiciones que ha ocupado en su historia, en su currículo, y sobre todo es un catedrático de muchos años. Fíjense, se ve joven porque comenzó joven, pero es de muchos años en el ejercicio, en la cátedra, como en el ejercicio profesional del derecho laboral. Quedamos en el segmento anterior hablando de algunos conceptos que le generan situaciones a las personas cuestionantes. Por ejemplo, cuando una empresa se vende, ¿qué ocurre con esos trabajadores de esa empresa? Si la empresa que ha sido comprada se mantiene dentro de la estructura de la empresa. Esa es una situación que muchos de los oyentes me están preguntando. Otra pregunta que me surge, que me hacen algunos de los oyentes, es, bueno, a mí me tenía contratado una empresa, pero esa empresa resulta que me cedió, me transfirió a otra empresa. No sé, no me especificó, será de la misma matriz, de la misma casa, pero son sociedades distintas. Esos dos escenarios que te he planteado, ¿qué ocurre con el trabajador? ¿Cuáles derechos tiene? ¿Qué derechos puede invocar? Bueno, muy buenas preguntas porque son preguntas de mucha actualidad porque eh, la vida empresarial eh, actual pasa con que las empresas cambien de mano continuamente y que haya estructuración dentro de la misma empresa y que un trabajador tenga un día un empleador y después tenga otro. Para explicar esto es muy importante saber lo siguiente. Frente al trabajador, es decir, el empleador, ¿qué busca de un trabajador? El empleador busca de un trabajador la persona del trabajador. Por tanto, decimos que con relación al trabajador, el contrato de trabajo es intuito persone porque a cada empleador le interesa la persona del trabajador. Por tanto, si un trabajador A, por ejemplo, está trabajando y se enferma y manda a un trabajador B, ese trabajador B no puede ocupar la posición que ocupaba el trabajador anterior a menos que el empleador quiera. Si el empleador quiere y lo admite, entonces el que está trabajando es el B y el contrato del A, porque está enfermo, está suspendido. Igualmente, cuando tú cambias a un trabajador por otro, termina el contrato de trabajo con el primero y comienza un nuevo contrato con el segundo. Con relación a la empresa, es diferente. ¿Qué le interesa a un trabajador con relación a su empresa? Que esa empresa les pague, le dé las condiciones que están contempladas en el código de trabajo o lo acordado con las partes. Por tanto, al trabajador se le importa si la empresa donde está trabajando, el dueño es A, B o C, siempre y cuando él siga haciendo lo mismo, siga trabajando haciendo lo mismo y le sigan pagando igual,
al trabajador lo que más le importa es que mantener su relación laboral de manera indefinida y que le sigan las mismas condiciones que tenían contempladas antes. Estas dos cosas son importantes para lo que tú has dicho. En primer lugar, cesión de empresa. Cuando una empresa se vende, es decir, el empresario A es dueño de una empresa determinada y se la vende al empresario B, pero sigue siendo la misma empresa. En este caso no pasa nada, porque simplemente la empresa Cambió de dueño. cambió de dueño y sigue siendo la misma empresa y no hay nada. Pero puede ser que la empresa cambie haciendo el mismo trabajo. Y el ejemplo, un ejemplo que hemos vivido mucho en República Dominicana es restaurantes que cambian de dueño, cines que cambian de dueño, bancos que cambian de dueño, hoteles que cambian de dueño, empresas industriales que cambian de dueño, que han cambiado de dueño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cede una empresa de un empleador a otro, lo importante es que el nuevo empleador asuma todas las responsabilidades que tenía el antiguo empleador. Y el trabajador no tiene que opinar en esto, simplemente se le notifica al empleador que tiene un nuevo empleador. Ahora bien, este nuevo empleador tiene que tener la propiedad, los recursos y poder responder todas las obligaciones que tiene frente a su trabajador. Si el nuevo empleador es una persona que no tiene los recursos, no tiene la solvencia económica y técnica, el antiguo empleador va a poder también ser combatido, porque aquí lo que puede haber El concepto de solidaridad. es una solidaridad Exacto. en causa de fraude del Claro. trabajador. Pero en principio, cuando una empresa cambia de propietario, el trabajador sigue ganando lo mismo y no hay problema. Y ahí hay que decir también, Martín, el tema de la antigüedad con relación a las prestaciones laborales, que si no hay una liquidación, como así le llaman, de la empresa, de las prestaciones de la empresa anterior, en la nueva se acumularía y engrosando este concepto, así es. Claro, el nuevo empleador asume toda la antigüedad, todas las obligaciones y derechos que había en el contrato de trabajo. Si los trabajadores tenían más de 5 años y tenían vacaciones de 18 días de vacaciones, el nuevo empleador, aunque tenga nada más un año en la empresa, tiene que pagar las 18 días de vacaciones, tal como contempla el Código de Trabajo. Excelente. Eso en cuanto a la cesión. En cuanto al cambio de un trabajador de una empresa a otro, aquí se presentan dos situaciones básicas. Una, que si el trabajador está trabajando en una empresa A y lo cambian a trabajar en una empresa B, pero estas dos empresas no tienen nada en común, se presume que hay terminado el contrato de trabajo en una y comenzó en otra, a menos que el trabajador demuestre por prueba documental que a él le dieron una orden y que lo mandaron a la otra sin haber terminado el contrato de trabajo. Y entonces ahí, si el trabajador demuestra que le dieron esa orden, que lo mandaron y que no le pagaron las prestaciones, entonces ya el nuevo empleador tiene que cubrir todos los años que tenía anteriormente. Ese es el primer caso. El segundo caso, que es el más normal, el más común, que es en un grupo de empresa, un grupo empresarial, a un trabajador que está trabajando en una empresa A del grupo y lo mandan a una empresa B del mismo grupo. Como hay una unificación en la dirección del grupo, se entiende que hay una solidaridad entre ellas. Por tanto, el trabajador simplemente va a poder recibir todos los derechos como que estuviera en la B, estando en la B, pero como si hubiera estado en la A. Es decir, que el de la B va a reconocer los derechos de la A sin que el trabajador tenga que demostrar nada, con el simple hecho de que haya un grupo económico. Cuando se habla de este tema, estas dos figuras, la cesión y la transferencia de trabajador, hay una discusión que se plantea, pero tiene soluciones ya jurisprudenciales que tú mismo ya has abordado, pero quisiera, para fines de clarificación al público, es la decisión del trabajador. En una cesión de empresa, un trabajador puede o no negarse, y si se niega, tiene consecuencias jurídicas. En el caso de la transferencia de trabajador, en caso de la negativa del trabajador, ¿tiene alguna consecuencia jurídica? ¿Cuál sería esa consecuencia? En el caso, si el trabajador está haciendo un trabajo y sigue haciendo el trabajo que estaba haciendo igual y simplemente cambia el nombre de la empresa porque cambió el empleador y todo, el trabajador no tiene que hacer nada y no puede negarse porque sigue haciendo su contrato de trabajo igual. Claro.
y el nuevo empleador debe asumir toda la responsabilidad que tenía anterior. Ahora bien, si con el cambio al trabajador tiene que mudarse o le va a cambiar la remuneración o le va a cambiar el puesto de trabajo, sí, en este caso necesita el consentimiento del trabajador porque el trabajador se puede negar y hay que mantener las mismas condiciones que tenía el empleador anterior. Esos son los límites al jus variandi del empleador. El jus variandi del empleador. Exactamente. Entonces aquí no Exacto. puede ser ni en desmedro moral ni económico del trabajador, que está expresamente establecido en el Código de No Trabajo. le puede causar un perjuicio Exacto. ni material ni Ni moral al moral, trabajador. es correcto. Entonces, en la transferencia, que muchos la definen como una operación triangular, empleador, trabajador y las dos empresas, en ese caso, puede haber una negativa del trabajador a que sea transferido. Todo va a depender en qué tipo, porque cuando hablamos de transferencias, Ujú. si yo estoy trabajando aquí, por ejemplo, en la Z101, en la 27 de febrero, y después me mandan a un local y yo vivo aquí mismo cerca de Bellavista, o estoy viviendo aquí en Benito Morales, y después me mandan a otra empresa similar, pero del otro lado del puente, yo me puedo negar porque ya eso va a causarme un perjuicio material o moral. Entonces, Perfecto. pero si lo que estamos en un grupo y la empresa común, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, diríamos, muy común que todo el mundo conoce, Supermercado Nacional, Jumbo, Ferretería Cuesta. Tú estás trabajando, una persona está trabajando, por ejemplo, en el Supermercado Nacional de la 27 de febrero con Abraham Lincoln y lo cambian para trabajar en la Ferretería Cuesta, que está en la misma Abraham Lincoln, y simplemente va a irse de cajero del Supermercado Nacional a cajero de Ferretería Cuesta, él no se puede negar, porque todos sabemos que eso es parte de un grupo económico y simplemente lo que él va a pedir es que el nuevo empleador, que va a ser Ferretería Cuesta, admita todo el tiempo que tiene anteriormente en el contrato y simplemente con pedirlo y que se lo den por escrito, ya basta y él va a aceptar. Vamos a pasar ahora a la jornada laboral. Esto, el llegar a la jornada que actualmente se tiene en la mayoría de países civilizados, es un gran avance de la humanidad, ¿no? En sentido general. Tener jornadas de 44 horas a la semana, 8 diarias, fue una consecuencia de luchas, que muchas de ellas fueron trágicas, aquellos grupos que de alguna forma gestaron esta idea para poner un límite, al igual que aquellas que pusieron límite al trabajo infantil y que generaron la protección también a la maternidad. Todo este conjunto de legislaciones sociales que protege de alguna manera a esa parte más vulnerable en esta relación contractual que es el trabajador, es la consecuencia de muchas luchas. Ya está en la República Dominicana hace tiempo, desde, desde el Código de Trujillo hasta la misma modificación del 92, una jornada establecida en el Código Laboral. Vamos a hablar un poco de esto. ¿Cuál es la jornada legal que actualmente existe, la ordinaria, en la República Dominicana? Y vamos a decir qué consecuencias se derivan de esa jornada laboral. Yo puedo meter un poquito, una visión que tengo sobre el derecho del trabajo y sobre el derecho del trabajo dominicano también. Eh, Hay quienes sostienen siempre que el derecho del trabajo surge de la lucha y es una conquista, un rescate. Eso es muy válido en algunos países, en algunos momentos específicos. El tema de la jornada, por el tema de la jornada hubo una serie de huelgas y hubo algunos fallecidos en algunos países. También en República Dominicana, sobre todo en la era de Trujillo, ligado con temas sindicales y políticos, también hubo fallecidos, y hubo gente eh, perseguida. También en los 12 años de Balaguer hubo muchos sindicalistas perseguidos. Pero en sentido general, eh, yo le señalo a mis alumnos, porque es lo que he aprendido, es que el derecho del trabajo surge no por una lucha de clase, porque la lucha de clase es lo que llevaba a un socialismo, un cambio de gobierno. En el capitalismo, en el capitalismo que estamos viviendo la gran mayoría de la cultura occidental, el derecho al trabajo surge como una respuesta de concertación entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Por eso que cuando la mayoría de las normas de derecho del trabajo a nivel mundial surgen con el surgimiento de la OIT, que
que nace con el fin de la Primera Guerra Mundial. Por eso, todas estas cosas, y está muy ligado la OIT a todas estas cosas, porque el primer convenio de la OIT, y ahí nos vamos a tu pregunta. No, ahí podemos durar el programa completo discutiendo Sí. quizás la base ideológica y No, los está bien, orígenes pero históricos, pero vamos a centrarnos en el derecho no, dominicano. no vamos a y entrar en vamos el a ver derecho. esa otra óptica muy Sí, interesante, digna de un programa especial. Pero sí, en esta óptica, ¿qué es la jornada laboral? sí, ¿Qué se desprende de esa sí. jornada laboral y qué derechos puede alegar el trabajador en ese contexto de esos límites que establece el código? Antes de la existencia del derecho del trabajo, no había jornada de trabajo. La jornada era la que acordara la persona que prestaba el servicio con el que le estaba prestando el servicio. Y por tanto había jornada de todo tipo. Las primeras leyes del trabajo, Primero, ¿qué es la jornada laboral? Porque muchos, ¿de qué están hablando? ¿Qué es la jornada laboral? bueno, la jornada laboral es el tiempo que tiene el trabajador, que pone el trabajador a disposición de su empleador y que no puede usar libremente porque está a la disposición de que el empleador lo utilice o no. Pero sí es el tiempo que el trabajador no puede disfrutar libremente porque está a la disposición de su empleador. Esa es la jornada de trabajo. Entonces, para sintetizar, para no irnos muy lejos, para no digregarnos mucho, se entendió hace mucho tiempo, a principios del siglo pasado, que el ser humano debía tener su tiempo diario, debía dividirlo en tres partes. Una parte para trabajar, una parte para descansar, dormir y una parte para compartir con su familia y su desarrollo personal y familiar. Por eso se dividió la jornada de trabajo de 24 horas entre tres, en 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso y 8 para dormir. Entonces, la jornada en República Dominicana hace mucho tiempo es de 8 horas diarias y 44 horas semanales. ¿Qué significa esto? Que en principio un trabajador debería trabajar de lunes a viernes 8 horas, el sábado 4 horas y descansar el domingo. Vamos a hablar brevemente de la distribución de esa jornada laboral durante el día. Muchos trabajadores están, sobre todo en los supermercados, vemos las cajeras que están a veces con dificultad de desplazarse a veces y le preguntan a uno, yo tengo derecho a ir a almorzar, o sea, ¿cuál es en qué momento yo puedo irme a hacer un descanso? ¿Cómo se organiza esa jornada durante el día? Sí. Todo trabajador tiene derecho a partir de 4 horas de trabajo, de 1 hora de descanso para poder almorzar. Esa hora no está dentro de su jornada de trabajo. Por tanto, el trabajador en principio se puede ir a cualquier lugar a almorzar y no estar en la empresa. Después volver después de la hora y completar su jornada completa de 8 horas. Ahora bien, el código actual todavía tiene una serie de imprecisiones. ¿Cuál es la imprecisión del código? Primero dice el código que puede haber jornada corrida de trabajo. Entonces, si dice que hay jornada corrida de trabajo, significa que no debe interrumpirse. Y ese es un problema que tiene la redacción del Código de Trabajo, que estamos procurando en la modificación de que haya esa hora, a partir de 4 horas o de 5, que haya 1 hora de descanso, que no es parte de su jornada. Y esto cuando también se fracciona esa hora de descanso también, aunque se considera dentro de la jornada, pero también está la posibilidad de hacerlo dentro del plazo de la jornada laboral y que sea más breve. Es otra modalidad también que se estila. Este descanso de 1 hora puede fraccionarse a ser tomado, por ejemplo, hay muchas empresas que hacen 15 minutos en la mañana, media hora al mediodía para almorzar y 15 minutos en la tarde. Así es. Eso lo puede hacer, si hay 1 hora no hay problema y no es parte de la jornada. Porque solamente es parte de la jornada cuando el trabajador no se puede ir a su casa, porque está en una mina, porque obligado tiene que quedarse atendiendo el teléfono. Si tiene que quedarse atendiendo el teléfono estando almorzando, sí es parte de la jornada de trabajo. Lo otro que quiero señalar es lo siguiente. Sobre todo en la capital, hace mucho tiempo, en muchos tipos de negocios, los trabajadores no trabajan los sábados, no trabajan los domingos. Y entonces la jornada de 4 horas los sábados se la cambian porque el código permite para trabajarse de lunes a jueves. Y hay gente que trabaja 4 días, 9 horas y el viernes 8 horas. Y ahí tenemos las 44. Y esas son muy válidas. Y son jornadas normales de trabajo sin ningún tipo de horas extra. Y lo segundo, ya último, para acabar esto en esta etapa, decir que el descanso semanal en principio comienza el sábado al mediodía. El dominario. Pero el descanso es el convenido entre empleador y trabajador. Hay empresas que abren todos los días.
Los supermercados abren todos los días. Algunos supermercados no, pero la gran mayoría de supermercados, los cines, los restaurantes, esos que abren todos los días, lo que hacen es turnar el descanso semanal para que algunos lo disfruten el lunes a martes, de martes a miércoles y lo van cambiando. Entonces, eso se puede y son jornadas normales de trabajo que no implican ningún pago de horas extraordinarias. Entonces, antes de terminar este segmento, ¿cuándo y cómo se determinan las llamadas horas extras para un trabajador? El trabajador que trabaje por encima de su jornada diaria o su jornada semanal ya está trabajando horas extraordinarias. Tenemos dos límites. Las 8 diarias, si se pasó las 8 diarias, ahí se computa horas extras. Si yo trabajé 2 horas más, es decir, 10 horas ese día, esas 2 horas se me debe computar como extraordinaria. O si además en la semana trabajé 46, no 44 como establece el código, esas dos más serían extras. Sí, ¿Y cómo se computan esas lo que horas? pasa ahí, y ahí hay una diferencia, tenemos alguna diferencia, porque si bien son horas extraordinarias, a la hora de calcular el Código de Trabajo dominicano señala que solamente se pagan con aumento de un 35% las horas extraordinarias que se pasen de la jornada semanal de 44 horas. Así es. Por tanto, si hay una jornada extraordinaria que es diaria y porque no hubo jornada semanal completa y no se pasa de 44, hay quienes sostienen que no se paga con aumento. Aunque la gran mayoría de los juristas, entre ellos yo me mi inclino, profesor Rafael y Urqueque, yo también me inclino. mi a maestro eso. Rafael Urqueque señala que sí hay que pagarlo con un 35% de aumento. Ahora quiero decirlo que en otros países no se paga con aumento y simplemente se pagan el exceso de la jornada semanal. Bueno, hay muchos temas todavía con relación a la jornada por explorar. En el próximo segmento hablaremos de algunos aspectos más, como la hora nocturna, la redistribución de la jornada laboral. También hablaremos de la terminación del contrato de trabajo, las diferentes modalidades y las consecuencias que se derivan de ello. Vamos a una breve pausa. Estamos aquí con el licenciado Martín Bretón, un especialista en derecho laboral. Manténgase en sintonía y en breve continuamos. En la Z, Cátedra Jurídica. En la Z, Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z, hablando de derecho laboral. Este teléfono está explotándose. Por WhatsApp me están escribiendo, por YouTube los oyentes están cuestionando, preguntando en esta interesante entrevista con uno de los mejores especialistas, para no decir el mejor, en derecho laboral, nuestro querido amigo Martín Bretón. Estamos hablando de jornada laboral y hay algunos aspectos que queremos cerrar antes de entrar a un tema que es quizá uno de los que más preguntas tiene aquí en las líneas alternativas que tenemos de comunicación con los oyentes y con los televidentes. Y es el tema de la terminación del contrato de trabajo y sus consecuencias. Pero en la parte de la jornada laboral, quiero, Martín, brevemente ver qué situaciones se presentan con la jornada nocturna, si tiene una forma distinta de calcular el salario, si la hora extra que se produce en la noche, si eso tiene algún impacto, eso por un lado. Por el otro, ¿qué ocurre con el trabajador? Que es una pregunta que me formula un oyente. Si no le toca trabajar los domingos, eso es parte de su descanso semanal y por determinadas circunstancias la empresa le pide trabajar ese fin de semana y él accede a trabajar. ¿Cómo se le compensa a ese trabajador? Por igual, si es un día feriado y por igual llega a un acuerdo con la empresa y ese día se ve la necesidad de la empresa de tener a ese trabajador prestando un servicio determinado, ¿qué ocurre? Si la empresa puede requerirle esto, si el trabajador accede, ¿de qué manera entonces se le compensa a ese trabajador? A ver si podemos explicar esto rápidamente. Bueno, son tres cosas muy importantes. Con respecto a la jornada nocturna, el Código de Trabajo de 1992 contempló por primera vez en nuestro país un pago para los trabajadores que laboren en jornada nocturna. Y señala el código que a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana, los trabajadores que laboren en esa jornada tienen un aumento de salario de un 15%. Es decir, que si un trabajador devenga un salario, por ejemplo, de un día por 1,000 pesos y trabaja nocturno, esa jornada nocturna, el trabajador va a recibir 1,115 pesos
por ese día de trabajo. Eh, Esta jornada nocturna es la que se desarrolla de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ahora bien, si hay periodos nocturnos y periodos diurnos, se pagan como nocturnos los nocturnos y el diurno como diurno. Sin embargo, si el periodo nocturno es igual o mayor a 3 horas, se computa todo el periodo como nocturno. Excelente. Entonces esa es la parte de la jornada nocturna. Con relación al trabajo en día de descanso semanal, si un trabajador, por ejemplo, tiene un descanso semanal de sábado al mediodía hasta el lunes en la mañana y tiene que trabajar el domingo, el código señala que hay dos opciones. O el empleador le da un descanso similar la semana que viene del descanso que no tomó, o el trabajador va a recibir su salario por ese día aumentado en un 100%. Esto es lo que se hace normalmente en los hoteles de Bávaro, sobre todo de Bávaro, porque en Puerto Plata hay muchos de los trabajadores son del mismo Puerto Plata y cercanos, Río San Juan, Moca, pero los trabajadores de Bávaro, muchos de los trabajadores de Bávaro son del mismo Puerto Plata, muchos son del sur, de Barahona, de un poco más para allá. Y entonces para irse en su descanso semanal para su casa, le hace imposible. Entonces se ha impuesto como una costumbre en las empresas hoteleras de Bávaro que los trabajadores que vivan fuera, vivan un poco lejos, trabajen su descanso semanal normalmente. Entonces lo que hacen es que los trabajadores trabajan su descanso semanal y disfrutan de un descanso similar de un día y medio posterior en la semana que viene. Por tanto, trabajan los 7 días corridos, trabajan lunes, martes, miércoles y el jueves, al final de su jornada, se van para su casa y disfrutan el viernes entero, el sábado entero y el domingo entero y se presentan el lunes a trabajar. Y en los casos en los que no se compense con días de descanso, que sea la compensación económica, el aumento es un 100%. Es decir, en tu ejemplo, si gana 1,000 pesos, ese día, si trabajó un día de descanso semanal, sería 2,000 pesos su No, jornada. no me peso. ¿Y qué pasa con los días feriados? En el caso de los días feriados, y esto es muy importante, el trabajador, los días feriados son aquellos días que la ley manda que sean feriados. Porque hemos tenido aquí últimamente una serie de Unos días cambios que, especiales. que ahí hay una serie de cuestiones que la legalidad y tal. Entonces, hay una serie de días que por ley, ya sea por religión o por días patrióticos o por otro tipo que eh, son días declarados de días de fiesta. El principio general es que estos días no se trabajan y el trabajador sigue recibiendo su salario normal. Es decir, que si ese día feriado cae miércoles, el trabajador no va a trabajar y va a recibir su salario normal. Si el trabajador trabaja en ese día feriado normal, el trabajador va a recibir su salario aumentado en un 100%. Por tanto, si trabaja ese día, va a recibir 1,000 más 1,000 más, son 2,000 pesos. Pero ese es el salario normal que va a recibir. El tema muy importante, y esto lo estamos viendo últimamente, sobre todo en hoteles que son de funcionamiento continuo y empresas de funcionamiento continuo, la empresa de funcionamiento continuo tiene que seguir trabajando, aunque haya el día Claro. feriado. Si un trabajador hotelero que le toca porque su horario ese día, de día de fiesta, tenía que ir a trabajar, tiene la obligación de ir a trabajar. Y el código admite una reorganización de la jornada laboral. ¿Sí? Y entonces ese día el trabajador que no va a trabajar está cometiendo una falta y entonces pudiera ser sancionado porque hay un compromiso, no puede un hotel cerrar porque día declarado de fiesta. Pero eso va a ser una cátedra especial que te vamos a comprometer, aunque sea antes de terminar el año, a esa otra cátedra. Vamos ahora a un punto que está estas líneas ardientes preguntando respecto a la terminación del contrato de trabajo. Hay muchos casos de mucha gente que está oyendo, que quiere saber qué hacer, que está desesperado, un empleador que siente que está abusando y quiere irse, pero no quiere perder su derecho, otro que su empleador ha decidido terminar su trabajo y quiere saber si puede reclamar, cuándo puede reclamar, otros que el empleador está sugiriéndole llegar a un acuerdo para de alguna manera poderle terminar el contrato de trabajo.
quisiéramos explorar todas estas formas de los conceptos de desahucio, hablando en términos técnicos, de dimisión y de dimisión, eh, desahucio Despido. y despido, que son las diferentes, vamos a decir, formas de terminación voluntaria del contrato de trabajo, nacida de la voluntad de una de las partes. ¿Cuál es la diferencia entre desahucio, dimisión y despido? Sí. La, hay otras terminaciones Sí, no, vamos a ver, que vamos a ver. no nos No, vamos a vamos a tocar ver porque no hay las, mucho tiempo, pero las voluntarias de una de las partes, las voluntarias de de ambas ambas y, partes, exacto. y las que nacen en circunstancias Pero la más especiales extrañas importante, a las partes. sí, ¿Sabes? la más importante es la que tú has señalado, que tiene que ver con la voluntad de una de las partes, Ujú. que es el desahucio, el despido y la dimisión. El desahucio, ¿qué es el desahucio? El desahucio es la terminación del contrato que hace una parte sin alegar causa, con simplemente avisarle o preavisarle a la otra que va a terminar el contrato. Entonces, hay decir, porque hay mucha confusión, Martín, que la gente piensa que solamente el desahucio lo puede ejercer el empleador. No, el desahucio puede ejercerlo tanto el empleador como el trabajador. La situación aquí es que no tiene que alegar causa. Sí, Ahora, sí tiene consecuencias, sobre todo cuando es el empleador que lo realiza. ¿Cuál es claro. la consecuencia del desahucio? Ejercido por el empleador. Sí, lo importante es decirle que Ajá, cuando lo ejerce el trabajador, el desahucio que lo ejerce el trabajador normalmente le llamamos renuncia. ajá. Y cuando lo ejerce el empleador, normalmente le llamamos liquidación. Me liquidaron. ¿Ok? La consecuencia, bueno, ambas son iguales. Es decir, tanto el trabajador como el empleador pueden poner fin al contrato de trabajo en cualquier momento, preavisando a la otra. Ahora bien, Hay que decir el preaviso. ¿Qué el, es el preaviso? el preaviso es el tiempo que debe darle una parte a la otra cuando va a ejercer el desahucio. Es decir, el tiempo de anticipación con que deben informarle a su empleador o el empleador al trabajador que tiene de vigencia ese contrato o el tiempo que tiene para terminarse ya de manera definitiva. Y ese preaviso está designado en el Código de Trabajo. Si tiene de 3 meses a 6 meses el contrato, le tocan 14 días 7 días de preaviso. Si tiene de 6 meses a menos de un año, le tocan 14 días de preaviso. Y si tiene un año en adelante, le corresponden 28 días calendarios de preaviso. Y aquí también explicar, este es el tiempo que tiene que darle de aviso para decirle, bueno, tú en tanto tiempo ya terminó el contrato de trabajo, ahora también puede decidir pagárselo. ¿Es correcto? Si puede pagarlo o no pagarlo. Cuando el trabajador lo ejerce, el trabajador simplemente tiene que dar el preaviso y se va y no le toca prestación laboral. Es muy importante. Cuando un trabajador renuncia sin poner una causa, sin nada, sin decir nada, simplemente porque se va, el trabajador está ahí mismo también renunciando al pago de prestaciones laborales y el trabajador no tiene que pagar prestaciones laborales. Al revés, el trabajador tiene que darle el preaviso al empleador y técnicamente, en teoría, debía pagarlo si no lo computa. Pero sabemos que en la práctica no se da. Cuando se hace al contrario, que es el empleador que ejerce el desahucio, debe darle el preaviso completo al trabajador. Si no se lo da completo o se lo da de manera, no se lo da o se lo da de manera incompleta, tiene que pagarlo. Es decir, que tiene que pagarle los 28 días, los 14, los 7 días, el empleador pagarlo. Adicionalmente a esto, el empleador que ejerce el desahucio deberá también pagar como compensación al trabajador por dejarlo sin empleo, sin haber cometido una falta, debe pagarle el auxilio de cesantía que es según una tabla que establece el Código de Trabajo, que va de acuerdo A la sí, antigüedad del contrato. a la actividad del contrato. Entonces, aquí también establecer, no en cualquier momento nacen los derechos de prestaciones laborales. Y cuando hablamos de prestaciones laborales, hablamos de estos dos conceptos, auxilio de cesantía y el preaviso. ¿A partir de qué momento? A partir de los 3 meses, De los 3 meses del contrato. inicio del ¿Y contrato. en qué tipo de contrato de las modalidades que hemos hablado? Ya hemos dicho que los contratos de duración determinada y el contrato de obra o servicio determinado o el contrato de cierto tiempo no tienen pago de prestaciones al final. Es decir, que esto nace en los contratos de duración indeterminada, a tiempo indeterminado y a partir de los 3 meses. Entonces, O cuando el contrato de obra, el empleador saca al trabajador o el trabajador se va por una dimisión y entonces hay una contestación y ahí sí hay pago de prestaciones, pero eso tiene que decidirlo un juez y en lo de tiempo determinado también, si termina el contrato de trabajo ante el tiempo fijado. antes del tiempo final. Exactamente. Entonces ahí se hace un cálculo en función de lo que es más el cómputo de las prestaciones laborales o las indemnizaciones que quedarían desde la fecha que se le puso término a la fecha que eventualmente tendría determinación el contrato de trabajo. ¿Cuál de las dos sea más alta y más beneficioso para el trabajador? Ahora, seguimos y regresamos al contrato
por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la escala que se aplica tanto para el auxilio de cesantía como para el preaviso en función de la antigüedad? Ya el preaviso lo hablábamos, Ujú. de 3 a 6 meses, el preaviso son 7 días y la cesantía son 6 días. Es Perfecto, decir, que en definitiva son 7 más 6 son 13 días. perfecto. De 6 meses a menos de un año, el preaviso son 14 días y la cesantía son 13 días. Entonces, decirle exactamente. 14 y 13 Exacto. son 27 días. La cesantía siempre debe pagarse cuando es por vía del desahucio, y el preaviso solamente en el caso de que el tiempo se decida, el empleador decida que no lo trabaje. Que no trabaje, sí. Y después de un año de contrato, el preaviso siempre va a ser 28 días y la cesantía va a aumentar a 21 días por cada año en los primeros 4 años de contrato. Pero si tienes 5 años de contrato, todos los 5 años anteriores, todos los años van a ser a 23 días por cada año. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el salario que se toma de base? Porque hemos visto que hay horas extras, que a veces hay algunos pagos extraordinarios. ¿Cuál es el salario que se utiliza de base para computar esas prestaciones laborales? El salario base del trabajador, el salario Ordinario. ordinario del trabajador, el salario que devenga el trabajador por su prestación de servicios determinados, pero el promedio del último año, si hubo un aumento de salario en ese último año, se calcula el promedio y del promedio se saca ese salario base para esto. Aquí también tenemos algunos, y sé que vamos un poquito rápido. Tú vas a tener que venir de nuevo, Martín, aunque sea amarrado, tú vas a Sí, venir para porque acá. hay que aclarar que hay algunos tipos de contratos que no pagan prestaciones laborales, como el trabajo doméstico. Exactamente, ahí tenemos unos contratos que están sujetos a unas reglas especiales, que es un capítulo especial que vamos aquí a abordar, porque también hubo una resolución que el Constitucional declaró precisamente inconstitucional, y esto pudiéramos abordarlo en un programa un poquito más largo que en el futuro vamos a sostener con Martín. Ahora, hay empleadores que me están escribiendo y que me dicen, mira, yo tengo un trabajador que es insoportable, que no cumple, que no está haciendo nada. Entonces, yo también, si decido desvincularlo, tengo que pagarle todas esas prestaciones laborales. Ese trabajador tiene 10 años conmigo. Tengo yo, además de ser más trabajador, tengo yo también que pagarle. ¿Qué podría hacer ese empleador que está preguntando esto? Existe la figura del despido, que es la terminación del contrato que hace el empleador por una falta cometida por su trabajador. Igualmente, del otro lado está la figura de la dimisión, que es la terminación del contrato que hace el trabajador por una falta cometida por su empleador. Ambas figuras se parecen, son contrapuestas. El despido lo ejerce el empleador por una falta cometida por el trabajador y la dimisión lo ejerce el trabajador por una falta cometida por el empleador. En principio, si el despido es justificado que la falta está cometida por el trabajador, no hay que pagar prestaciones. En cambio, si no se demuestra la falta, entonces el empleador deberá pagar prestaciones laborales, preaviso, cesantía y hasta 6 meses de salario. Entonces, aquí tenemos las dos situaciones. Ese trabajador que está siendo negligente o que está cumpliendo mal o que ha incurrido en una de las faltas que expresamente establece el Código de Trabajo, bueno, ese empleador puede desvincularlo sin asumir los conceptos de prestaciones laborales, específicamente el auxilio de cesantía. De la otra parte, cuando es el trabajador que está sufriendo de un empleador que está ejerciendo, que está siendo abusivo con él, se está excediendo del marco contractual, entonces también ese trabajador tiene derecho a dimitir. Y en este caso sí se tiene el derecho a prestaciones laborales. Cuando es el trabajador que dimite, es decir, pone término al contrato de trabajo de manera voluntaria en base a una falta que ha cometido el empleador. En ambos casos, si las partes no se ponen de acuerdo, el que va a decidir si procede o no pagar son los jueces. Y son los casos que se llevan mucho a los tribunales. Pero ambos temas, ambos tipos de terminación tienen un procedimiento que es un formalismo. Y eso a veces llena de una cierta insatisfacción a los empleadores y a los mismos trabajadores, que es la manera de notificar esa terminación. ¿Qué debe hacer un empleador y qué debe hacer un trabajador para que su despido, en el caso del empleador, sea válido en términos formales y asimismo el trabajador para que su dimisión sea efectiva y tenga las consecuencias que la ley así atribuye? En el caso del empleador es un poco más rígido la ley. Debe darle una carta al trabajador por escrito señalando la falta por la cual está procediendo al despido.
y después comunicarlo dentro de las próximas 48 horas al Ministerio de Trabajo. Si no la comunica dentro de las 48 horas posterior a haberlo comunicado al trabajador, se reputa como injustificado ese despido y el empleador va a tener que pagar el salario Y las y prestaciones las laborales. prestaciones laborales. Correcto. En el caso de la dimisión, es un poco más flexible porque la dimisión puede ser verbal, pero debe ser comunicada al Ministerio de Trabajo e igualmente en las 48 horas. Entonces, simplemente con que el empleador, el trabajador le notifica al Ministerio de Trabajo la carta de dimisión y la comunica a la empresa, a partir de ahí el empleador va a decir, ¿admite la dimisión o no? Si la admite y le paga, no hay problema. Si dice que no, eso entonces va a ir a juicio y el juez le corresponderá decidir si hay prestaciones o no. Muchos temas pendientes, teletrabajo, el trabajo doméstico, el tema de la modificación del código de trabajo, la seguridad social. Todos estos son temas que están aquí en el tapete y que hay un compromiso más adelante de abordarlo en esta cátedra jurídica en la Z. Damos las gracias, Martín, de verdad, a este tiempo, un abogado tan ocupado como eres tú, dedicárselo al pueblo dominicano para explicar asuntos que son de sumo interés. Gracias por venir a esta cátedra jurídica. A ustedes, amigos oyentes, continúen en sintonía con la programación de la Z101 y sintonicen la cátedra jurídica el próximo sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos.